Muy buenos días. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profesor. Muy bien. A ver, un minuto esperamos. Muy bien. A ver. ¿Se ve el tema? Las crónicas. A ver, muy bien. A ver. Ya, me voy. Muy bien. A ver, ¿qué entendemos por crónica? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Qué se nos viene a la mente cuando yo hablo de crónica? A ver. ¿Nadie? Muy bien, a ver. Nadie, ¿no? Hoy comenzamos. Yo que le quería poner su 20 a aquel que me decía que es una crónica, pero como nadie queda, a ver, Hilario Porras, tu cámara, Ponce Carnero, cámara. A ver, te escucho, Hilario. Las crónicas es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según sus tiempos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Crónica. Muy bien, Hilario. Creo que vamos a tomar otras medidas con Hilario. Vamos a exonerar de un examen, creo, a Hilario. Sí, porque es la que más participa. Los demás. Muy bien, crónica. Es la denominación de un género literario. Mayormente crónica tiene que ver mucho con la literatura, chicos. Ya es un tema literario. Es un tema literario, ¿ya? Mayormente crónica se hace dentro de literatura, ¿sí? Se hace dentro de literatura, ¿ya? A ver, un momento. Es un tema literario que consiste en la recopilación de hechos históricos, ¿no? Narrados en orden cronológico, según los tiempos. La palabra viene de crónicas, que quiere decir cronos. Mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que Ponce Carnero vive en el año de 1940, ¿ya? Muchos se ríen, ya está viejito Ponce Carnero, dice, ¿no? Año 1940, ¿no? Ponce Carnero. Ponce, ¿qué pasa, Juan Bien, Ponce? profesor. Te veo que estás durmiendo, creo, ¿ah? ¿No? Muy bien. Vas a suponer, ¿ya? Ponce Carnero vive en el año de 1940 en Huánuco, ¿ya? En el año 2021 que estamos, Ponce Carnero decide sacar un libro. Todo lo que él ha vivido anteriormente, Huánuco, cómo eran sus calles, quiénes eran sus pobladores, quiénes han sido los primeros enamorados, quiénes han sido las primeras personas, los primeros negocios, las primeras instituciones, él lo plasma en su libro. Él lo plasma en su libro. Eso, lo que él está contando, Ponce Carnero, vendría a ser crónica. Vendría a ser crónica. Vendría a ser crónica. ¿Sí? Los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron los hechos, a menudo por testigos
presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hilario Porras ha vivido en el año 1930 y yo vivo en el año 2021. Yo soy más joven que Hilario Porras, ¿ah? ¿No? Supongamos un ejemplo, Hilario Porras se asusta, ¿no? Hilario Porras me cuenta todo lo que ha visto en el año de 1940, cómo era Huanco, cuáles eran sus iglesias, quiénes eran sus pobladores, y a mí me lo cuenta. Y yo decido llevarla a un libro. Esa es una crónica. Crónica mayormente es narrar todo lo que ha pasado en el pasado, todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que ocurrió en el pasado, ¿ya? Por eso se puede narrar en orden temporal, se puede narrar por testigos presenciales o contemporáneos, ¿sí? Se puede narrar en primera o en tercera persona, ¿no? Ella me contó cómo era Huasco en estos tiempos y yo lo escribí en un libro, ¿no? Para que los pobladores, para los que leen ese libro, tengan conocimiento cómo se vivía más antes en Huanco, cómo se vivía en Huanco más antes. En las crónicas se utiliza un lenguaje sencillo, claro, fácil, para que el lector lo pueda entender, para que el lector lo pueda comprender, para que el lector lo pueda comprender. Admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis, ¿no? En las descripciones, ¿no? Describe todo lo que había en el pasado. Describe todo lo que había en el pasado. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que le llama escritos históricos. La literatura cronista no tiene el rigor metodológico de los historiografías, ¿no? Científica. Sus pretensiones son otras muy distintas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿han escuchado hablar de Ricardo Palma? Sí, ¿Han escuchado profesor. hablar de Ricardo Palma? ¿Ah? ¿Han escuchado hablar? Sí, profesor. ¿Quién era Ricardo Palma? A ver, ¿alguien? ¿Quién era Ricardo Palma? ¿Ah? A ver, Un escritor famoso. escrito. Ricardo Palma, ¿era novelista o era cronista? ¿Qué me dicen ustedes? Cronista. Cronista. ¿Por qué era cronista? Claro, él es cronista, pero ¿por qué era cronista? Porque escribía narraciones en sus libros, profe. Pero Ah, ¿de qué escribía en su libro? ¿De qué escribía? A ver, ¿qué dirá Ponce Carnero? A ver, Nada, profesor. ¿de qué escribía? Mayormente Ricardo Palma era cronista. Mayormente Ricardo Palma era cronista, ¿sí? A ver, un momento. Mayormente, a ver, un momento, chicos. A ver, un momento. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Ay. Mayormente, Ricardo Palma era cronista. ¿Por qué se dice que era cronista, chicos? Porque él escribía en sus libros, porque él escribía en sus libros todo de la historia de Lima, cómo eran sus gobernantes, cómo eran sus reyes, sus virreyes, cómo eran sus pobladores, quiénes eran sus primeros habitantes, cómo surgieron las calles, por qué se les daba todo esos nombres a las calles, por qué surgieron las avenidas, todo eso, mayormente Ricardo Palma lo plasma en sus libros, lo plasma en sus libros, por eso se le llama crónicas, por eso se le llamó cronista.
Cronista es todo lo que escribes del pasado. Ya puede ser de un departamento, de un país. Todo lo que tú has visto o lo que te han contado lo plasmas en las escrituras, lo plasmas en los libros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Por ejemplo, a ver, Juanco ha tenido un cronista que era doctor. A ver, ¿a quién me estoy refiriendo? A ver, era guanuqueño. Por ejemplo, me estoy refiriendo al doctor Virgilio López Calderón. ¿Han escuchado hablar de él? Del doctor Virgilio López Sí, Calderón. profesor. No, profe. Muy bien. ¿Han leído sus libros de él? ¿Han leído sus libros? ¿Ah? No, profe. No, profesor. Profe. No, ¿ves? Yo, por ejemplo, yo tengo toda su colección del doctor Virgilio López Calderón, crónicas. A ver, si yo te pregunto, él siempre se titulaba Crónicas del Ayer. ¿Qué te da a entender con ese título? Crónicas del Ayer. ¿Ah? ¿Qué puedes entender? ¿De qué puede tratar el libro si con ese título, Crónicas Contar la del historia Ayer? del pasado de A ver, Huánuco. levante su mano. ¿Quién está hablando? Nieves Livia. A ver, levanta tu mano. Nieves. A ver, te escucho, Nieves. Contar la historia de antes del Huánuco, de Huánuco. Claro, contar la historia de Huánuco. Contar la historia de Huánuco, ¿no? Contar la historia de Huánuco. Por ejemplo, a ver, yo te voy a contar lo que he leído de doctor Virgilio López Calderón, sus crónicas. Él cuenta que en la iglesia de Patrocinio había un sacerdote llamado Taita Kumi en esos tiempos. Él sacaba a las 6 de la mañana sus equipos, sus parlantes. Sacaba para hacer bulla y despertar a todos los vecinos de la Alameda. ¿Para qué? Dice, para que los vecinos de la Alameda vengan antes de las 7 de la mañana a misa. Hacía bulla, ponía canciones, ponía alabanzas. Y todos los vecinos, dice, iban por obligación a misa. Taita Kumi, usted hace despertar temprano. Usted no deja descansar. Usted hace bulla. Usted hace bulla. Taita Kumi. Él lo cuenta, el doctor Virgilio López lo cuenta en sus crónicas. Lo cuenta en sus crónicas. Lo cuenta. Por ejemplo, ¿no? Hay otro también, ¿no? De sus crónicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo eran las calles de antaño? Las calles de Huánuco eran con piedras, las casas eran con adobe, los techos eran de calamina, paja, ¿no? Eran así, las calles. Y él lo cuenta prácticamente en sus crónicas. Él lo cuenta en sus crónicas. Por ejemplo, ¿no? También en una de sus crónicas, él cuenta que había un aguatero. ¿Qué quiere decir la palabra aguatero? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir la palabra aguatero? A ver. ¿Qué quiere decir la palabra aguatero? ¿Nadie? A ver, a ver. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se rinde? A ver, Alguien que vendía tipo como palta. levante su mano, he dicho. Hilario. Hilario, te escucho. Aguador o aguatero. En América es la persona que vende y distribuye agua entre la población. Muy bien. El doctor Virgilio López, en su crónica, cuenta que había una hermosa muchacha en aquellos tiempos llamada Anastasia. Llamada Anastasia.
Anastasia iba todos los días a sacar agua de la pileta de la plaza de armas. De la plaza de armas. Y también había un aguatero llamado Ricucho. Ricucho. Los dos, Anastasia y Ricucho, sacaban aguas de la pileta y comenzaban a vender a toda la población de Huánuco. Pero los dos se enamoran, dice. Los dos se enamoran. ¿Ves? Ricucho y Anastasia. Prácticamente. Sí, dime. Una pregunta, ¿tú estás contando de lo que viste el video Ricucho Anastasia y Yanquisito o cómo? A ver, ese Ricucho y Anastasia hicieron honor a los personajes o a los aguateros que existieron en antaño. Por Ricucho y Anastasia existieron, fueron aguateros en antaño. Te estoy hablando de años. De años. ¿Sí? De años. De años. Por ejemplo, ¿no? Otro, por ejemplo, ¿no? Que cuenta mayormente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El doctor Virgilio López Calderón lo cuenta en sus crónicas del ayer. Mayormente los árboles que están en la Alameda son pinos. Pinos. Y dice que un día un varón había vuelto de la sierra de Huánuco y le había encontrado a su mujer siendo infiel. Y este hombre le cortó al amante de su mujer, le cortó la cabeza y le puso en el primer árbol, le exhibió la cabeza en el primer árbol de pino, que hoy en día sigue permaneciendo en la Alameda. Ese primer árbol que prácticamente está por la iglesia del Patrocinio. Del Patrocinio. ¿Ves? ¿Ves? Prácticamente. Es crónicas del ayer. Por ejemplo, ¿no? Otro crónica que cuenta el doctor Virgilio López Calderón. Por ejemplo, ¿no? Las cofradías de Miguel Guerra y las cofradías de Chacón se tenían odio a muerte. No se podían ver ni en pintura. Y un día, dice, en pleno concurso, se agarraron a campanazos en una bronca campal, en una pelea campal, en plena plaza de armas, entre Chacón Beaterio y la cofradía de negritos Miguel Guerra. ¿Ves? Crónicas. Lo que él ha visto, lo plasma en sus libros. Lo que él ha visto, lo plasma en sus libros. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, crónicas. A ver, otra crónica, por ejemplo, ¿no? Que cuenta el doctor Virgilio López. Yo les estoy contando en resumido, ¿ah? Dice que todos los niños en aquellos tiempos, en antaño, iban a jugar al Club Central y se quedaban jugando, dice, hasta las 11, 12 de la noche. Jugaban salelingo, trompo, bolitas, las chicas jugaban jazz, las niñas, ¿ves? 11, 12 de la noche. Hoy en día, a ver, quédate hasta las 12, 11. Papá y mamá te agarran de las orejas, estás en ir a casa. ¿Ves? Prácticamente los niños en esos tiempos, dice, jugaban hasta las 11 y 12 de la noche. No, Club Central más antes era Pampón. No existía como hay hoy día construcción, era Pampón. Y todos los niños de Huánuco iban a jugar ahí hasta las 11, 12 de la noche. A ver, que se quede Ponce Carnero ahí. O sea, su papá la agarra ahí a correazos. ¿No? ¿No? ¿Ves? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende?
¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, profesor, dice. A ver, Ponce Carnero. Sí, Ponce, profesor. te veo que estás con el celular. No, ¿Ah? no, profesor. Te veo que estás concentrado ahí. No, estoy viendo la clase. Está Pero no, contando las pero no, crónicas de un escritor huancaño. pero no te veo que estás ahí atento a la pantalla. Ok, profesor. A ver, muy bien, seguimos. Las crónicas recrean la noticia de forma literaria, ¿ya? Por ejemplo, el reportero mayormente es el cronista, quien cuenta la historia de un pueblo, quien describe a un pueblo, ¿ya? Quien describe a un pueblo. Debe observar no solo los puntos fundamentales de investigación que realiza, sino que también debe captar el ambiente de la escena y los sucesos. Todos los sucesos que han pasado debe captar. Por ejemplo, ¿no? Hilario Porras puede sacar una crónica más adelante, de acá a 20 años, quién sabe. Puede describir, ¿no? Cómo era Huanco. Habían supermercados, sus calles eran pavimentadas, los colegios se llamaban María de los Ángeles, von Neumann y San Newton, ¿no? Ahí estudiaban gente que tenía dinero, ¿no? Puedes describir crónica. Esta crónica es describir un recuerdo del pasado, lo que tú has vivido o lo que te pueden contar, ¿sí? El reportero es el cronista, quien cuenta la historia, ¿sí? Mayormente, el rasgo revelador, de hecho, del personaje. Esto existe una variedad de cualidades entre la astucia de la psicología. El cronista mayormente juega mucho con la psicología del lector, ¿ah? Juega con la psicología del lector, ¿ya? El lector vuelve a vivir su pasado, ¿sí? Prácticamente se identifica con su pueblo, se identifica con su pueblo, se identifica con su pueblo, ¿sí? Son los elementos principales porque una buena crónica debe contener observación inteligente de detalles, ¿ves? Debe estar todo sincronizado, con detalles, todo. No se le debe escapar para nada, nada al cronista, ¿sí? El cronista crea sutilmente una atmósfera por momentos dramáticos, juega con la drama. Con ello se logra un relato para que el lector preste atención, se puede decir, presta atención a la lectura. Presta atención a la lectura. ¿Sí? Su característica de la noticia es de forma de un lenguaje periodístico, de un lenguaje sencillo, de un lenguaje breve, de un lenguaje que prácticamente el lector puede entender para que el lector pueda comprender de lo que está leyendo, para que llegue mejor el mensaje, para que llegue mejor el mensaje. Verás. ¿Qué quiere decir verás? El cronista debe contar en su libro todo lo que ha visto sin alterar la verdad, sin decir mentiras, sin decir mentiras. Por ejemplo, si yo decido escribir una crónica de acá a 50 años, yo tengo que contar todo lo que existió, todo lo que yo he visto, ¿no? Dentro de Huánuco. Yo no puedo decir, no, había un colegio llamado Talenas, no hay un colegio llamado Talenas. Estaría alterando la crónica. Estaría alterando la crónica, ¿no? Muy bien, exacta, que responde a la realidad lo más fielmente posible, ¿ves? La realidad tiene que estar de acuerdo a su realidad el cronista, de lo que escribe, de lo que ha visto, de lo que plasma, ¿sí? Muy bien, completa, que contenga todos los requisitos indispensables, ¿sí? Clara, que esté al alcance de toda clase de lector,
para que pueda saber su pasado, para que pueda saber su historia, cómo era su departamento, cómo era su provincia, todo. Breve, que diga lo esencial, sin usar palabrerías, sin usar chamullos, sin usar mucho floro, como se dice. Y ubicar las fuentes de la noticia. Puede ser de una persona, puede ser de un proceso, de una situación. Y escoger un tema de interés. Por ejemplo, crónicas del ayer. Es un tema. A veces el título, a ver, yo te pregunto, chicos, ¿el título será primordial dentro de un libro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para que llame la atención del lector? ¿Será primordial? No, profesor. ¿No? Sí es primordial. Si yo veo un título interesante, me va a llamar la atención y me va a dar gusto leer este libro. ¿De qué puede tratar? El título tiene que llamar la atención del lector, chicos, para que pueda comprar y leer ese libro. Hay que tener en cuenta eso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Profesor. A ver, lo demás. Sí, ¿Me profesor. escucho? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Profesor, Seguimos. Generalmente se inicia con la descripción de la situación significativa, ¿no? ¿Qué quiere decir situación significativa? Que prácticamente el autor tiene que ver toda la realidad de aquel tiempo, de todo lo que ha existido, de todo lo que ha existido, para poderla plasmar en sus crónicas. De esta manera, para crear una expectativa dentro del lector. Sí, a ver, un momento. A ver, un momento, chicos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ponce Carnero, Nieve Livia, Cuenca, Luciano, Moya, Cisneros. profesor, pensé que mi cámara está apagada, ya que había salido de la pantalla de Zoom y ¿Sí? a Safari y volví a entrar y como mi cámara se apaga cuando salgo de la Muy pantalla, bien, muy bien. se Seguimos. apagó permanente. ¿Ya? ¿Quieres para generar expectativa? La estructura mayormente que debe tener en cuenta una crónica es el titular. Ya, el titular se refiere al tema, sí, se refiere al título del libro para generar una expectativa dentro del público. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando primera vez compré el libro del doctor Virgilio López Calero, todos sus libros, él lo plasma con crónicas del ayer. Crónicas del ayer 1, Crónicas del ayer 2, Crónicas del ayer 3. Me llama la atención eso. Quiero saber la historia de Huánuco. Cómo era su calle, cómo era su ciudadanía, cómo eran sus pobladores, qué instituciones habían en aquellos tiempos, quiénes eran sus primeros sacerdotes, cómo surgieron las iglesias, qué anécdotas han vivido. Me plasmó, me llamó la atención todo y comencé prácticamente a comprar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi primera crónica de la IE que yo compré fue saliendo de la universidad, ¿no? Todos mis amigos cuando salíamos prácticamente de estudiar, nos íbamos a comer al Huapri, ¿no? Nos íbamos un viernes, nos íbamos a comer al Huapri y en el Huapri venden libros. Y cuando vi el libro, prácticamente me encantó y lo compré. Una vez que lo leí, la historia de Huánuco, me llamó la atención de comprar los otros tomos. ¿Ves? Te atrapa. El título juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental, ¿ya? 2, la presentación e introducción. La presentación o introducción.
La presentación puede ser de un párrafo o más, dependiendo del gusto del autor. La presentación tiene por finalidad de atraer al lector. Por eso tiene que resultar atractivo y eficaz. Otro modo, el lector pasará a otro texto, ¿no? Mayormente, la presentación, introducción, se requiere que el lector hace el resumen de manera sencilla, en unas cuantas palabras, en unos cuantos párrafos, pero lo hace mayormente, se puede decir de una manera resumida, pero eficaz. Lo sintetiza prácticamente todo el texto. Lo sintetiza. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. A ver, ¿lo demás se entiende? Sí, Ah, profesor. Sí, profesor. a ver, voy a preguntar. Villafuerte, ¿se entiende? ¿Cómo? Está problemas de... A ver, Ponce Carnero, ¿se entiende? Ponce. No está Ponce, creo. La vas a bajar 3 puntos a Ponce. Muy bien, también tenemos el desarrollo del contenido. El desarrollo del contenido es prácticamente al tema en sí, al cuerpo. ¿De qué trata? ¿De qué trata prácticamente la lectura? ¿De qué trata la crónica? ¿Sí? ¿De qué trata la crónica? ¿Sí? Prácticamente, ¿qué me quiere dar a transmitir la crónica, no? ¿De qué trata? Por ejemplo, la crónica está dividido en capítulos, chicos. Puede tener 8, 10 capítulos, la crónica. La crónica. A ver, un momentito. A ver, un momentito, les voy a mostrar una crónica, chicos. A ver, un minutito, porfa, espérame. A ver, un minutito, porfa. Un minuto. A ver, un minuto. A ver, un momentito, chicos. A ver, voy a cambiar de... A ver, un momentito, porfa. Muy bien, seguimos. ¿Se me ve? ¿Se me ve? A Sí, ver, profesor. voy a ver un momento, chicos.
Muy bien, seguimos. A ver, ¿ya? A ver, un momento. Fui a mi biblioteca, hasta acá, un libro. Mis otros libros también están ahí, pero saqué solamente uno. Veo. Por ejemplo, acá, esta es una crónica, ¿no? Esto el doctor Virgilio López lo considera, acá está, nuevas crónicas del ayer. Por ejemplo, esta crónica trata del barrio de Beaterio, el Beaterio, ¿no? Cuenta todo del mercado, cómo era el mercado anteriormente, cómo se vivía, por ejemplo, ¿no? Acá están sus personajes, acá están sus personajes, ¿no? Por ejemplo, voy a leer ¿no? El índice. Mira, ¿qué títulos tiene? Ve, por ejemplo, más antes a la gente le llamaban chupillave. ¿Por qué le llamaban chupillave a los del mercado? Cuente él. Más antes, los circos que venían a Huanco, lo cuenta Virgilio López. ¿Qué circos llegaban a Huanco? ¿Quiénes asistían a los circos? Lo cuenta. Otro, Mamá Caigua. ¿A quién le decían Mamá Caigua? Era una señora del mercado, ¿no? Otro, Todos los Santos. La gente acudía por montones al cementerio. Por montones al cementerio. ¿A quién le llamaban el Tony Carguancho? Tony Carguancho le llamaban a un chofer que prácticamente tenía su carro y llevaba pasajeros a Comayo. A Comayo. Él cuenta todo, cómo se vivía la Navidad en tiempos de antaño, en Huanco. ¿Ves? ¿Cómo se vivía la Navidad? Es un libro interesante. Crónicas. Esto es nuevas crónicas del ayer. Hay crónicas de hoy, ¿no? De Virgilio. Yo tengo toda la colección. Toda la colección. Toda la colección. Lo pueden comprar en la Plazuela Santo Domingo, en la librería Pueblo. Está a 10 soles el libro. ¿Sí? Lo pueden comprar, ¿ya? Muy bien, y al final la conclusión. A veces el cuerpo termina con una conclusión, o frase o párrafo, ¿no? De cierre. Al igual que la introducción. Conclusión tiene una función particular, la de dejar un buen recuerdo en la persona quien lee la crónica, para que sepa cómo eran sus orígenes en Huanco, ¿no? Todo, ¿no? Un recuerdo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sus características. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Además de narrar la noticia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Le da un valor importante a los hechos que han acontecido en aquellos tiempos. Por ejemplo, ¿no? El doctor Virgilio López cuenta. Chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelve a ingresar a la plataforma. ¿Cómo se llamó la primera dama de carnaval? La primera reina de carnaval en Huanco. ¿Cómo se llamó? Se llamó Carmela Pavletich, hermana del escritor Esteban Pavletich Trujillo. Él lo cuenta en su crónica. Él lo cuenta. Él lo cuenta. Por eso, el escritor o el autor de una crónica da una valoración importante a los hechos que han sucedido anteriormente en Huanco de antaño. En Huanco de antaño. Tiene un estilo personal con elementos valorativos, ¿no? Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos